Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. Les habla Roberto Toledo, el conductor de este programa Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. La verdad, sinceramente, que estoy contento porque es un tema tan lindo el que se está tocando, un tema tan hermoso, el tema de la verdadera Iglesia de Jesús. Estaba leyendo en Facebook a un hermano de estos hermanos desesperados. Estaba leyendo que decía que como nosotros, los católicos, podíamos decir que la Iglesia de Jesucristo era la Iglesia católica si no había ninguna forma de comprobarlo, de que nosotros éramos, ¿cierto?, unos embusteros queriendo ganar feligreses, mintiéndoles de que la Iglesia de Jesús es la Iglesia católica. En la Iglesia que no existe nada que diga católico. Bien, sinceramente a veces me da mucha pena a nuestros hermanos esperados, porque nos atacan, nos faltan el respeto, y nosotros no hacemos nada. Y nos atacan y nos faltan el respeto sin hacerle nada. Porque yo a ese señor en Facebook no lo conozco, no tengo idea quién es. No sé a qué iglesia pertenecerá, no lo sé. Ni me interesa. ¿Entiendes? No sé cuál será su religión, no lo sé. Entonces me abruma el hecho de que él sí nos ataque con todo. ¿Me entiendes? Nos ataque que los católicos aquí, los católicos allá, cómo podemos hablar de la verdadera Iglesia católica, que es la de Jesucristo, si no hay comprobación de nada. Durante 4 programas, nosotros hemos comprobado versículo por versículo y capítulo por capítulo dentro de la Biblia de que la verdadera Iglesia de Jesús es la Iglesia católica. No hay otra. No hay otra. Y no importa que los hermanos separados nos digan tantas cosas para ofendernos, para insultarnos, para decir tanta bobería. No importa, porque mientras nosotros estemos conscientes, sepamos nuestra verdad, con eso basta y sobra. ¿Ok? Yo me siento feliz de ser católico. Me siento feliz en la iglesia que estoy. Me siento feliz con mi religión. Me siento feliz de saber que estoy en la verdadera Iglesia de Jesús. Me siento feliz. Me encanta. Me fascina. Al día de mañana ya tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Y este hermano que puso tantas barbaridades en Facebook, pues tendrá que dar cuenta. Él tendrá que dar cuenta. Y va a tener que dar buenas cuentas. Bueno, estamos hablando, ¿cierto?, con respecto a lo de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Ya llevamos 4 programas
Este sería el quinto y tal vez, tal vez podamos terminar hoy. Si no, terminaremos la próxima semana, se lo aseguro. Quiero hacer un pequeño resumen de la vez anterior para que no estén, ¿cierto? Si no pudieron sintonizar o si no pudieron ver o escuchar el programa, pues nada, voy a hacer un pequeño resumen ¿cierto? Para que usted pueda aprender. Para aquellos que escucharon, aprenderán más. Aquellos que no pudieron, pues ahora van a aprender, ¿cierto? Así que vamos a hacer un pequeño resumen y después vamos a hablar de algunas cositas también con respecto a eso. Y nada, para comenzar, ¿cierto? El día lunes y comenzar con el pie derecho, para que las palabras que salgan de mi boca no sean las mías, sino sean palabra del Espíritu Santo y puedan llegar cada una de ellas a su corazón y permanezca en él, y así a la vez pueda pasar de su corazón a su mente para que pueda aprender y conocer más sobre Jesús, sobre la Iglesia Católica. Entonces yo estaré muy contento. Y yo creo que más contento estará Dios de saber que usted, ¿cierto?, no tan solo ha aprendido, sino que lo ha guardado para usted, cosa que en el día de mañana, cuando venga una persona así como este señor que está en Facebook a decirle algo, pues usted simplemente tiene la respuesta, va a tener la respuesta. Yo les recomiendo que no se enfrasquen mucho con una persona, ¿cierto?, un hermano esperado que no quiere escuchar. Nunca va a ganar, no. Es preferible dejarlo, es preferible que no se siga la conversación, aunque le diga 20 cosas y quede usted mal, no importa. Retírese, porque en verdad le digo de que usted no va a ganar, no va a ganar. Usted no crea de que usted lo va a convencer y esa persona se va a ir a bautizar católico, o si ya es católico y se fue a otra religión, que va a regresar. No crea, no lo crea. ¿Ok? No lo crea. Así que les recomiendo eso. Les recomiendo eso porque lamentablemente estas personas, no sé, están en otra índole, en otra dimensión donde indudablemente que no quieren, ¿cierto? Tienen oídos cerrados y no quieren escuchar la verdad, no les interesa escuchar la verdad, ¿ok? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por el día de hoy, gracias por el día de ayer, gracias por el fin de semana. Hemos pasado un fin de semana hermoso, bello, junto a los familiares y también a las amistades. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, por todo lo que nos regalas. Muchas de esas cosas no las merecemos y tú con tu gran amor, con tu misericordia, nos las das. Gracias, Señor, gracias. Quiero pedirte por aquellas personas que están escuchando, como por aquellas personas que me están viendo, para que tanto ellas como sus familiares y seres queridos estén bien, y si hay algún familiar o ser querido que esté enfermo, para que tú pongas tu mano misericordiosa y sanadora en esa persona y la puedas sanar, y así pueda estar pronto con sus familiares. Te pido por los seminaristas, los diáconos, los sacerdotes, los obispos, por el Papa, en especial por Monseñor Wensky, Monseñor Garza y por mi hijo, por su gran labor pastoral. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, sinceramente, gracias. Gracias, gracias, gracias. Te pido por todos los enfermos, te pido por cada uno de ellos, te pido por el padre de mi cuñado, que ya prácticamente está a muy poquito, pueden ser semanas o pueden ser meses, pero está muy poco para partir a su morada, ¿cierto? Y te pido por mi familia para que todo esté bien. Te
pido por aquellas familias que también puedan estar bien, para que todo vaya según lo que tú quieras y se haga tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, veamos lo que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando, ¿cierto?, bastante en relación a lo que es la verdadera Iglesia Católica, la verdadera Iglesia de Jesucristo, perdón. Comenzamos con los Hechos de los Apóstoles, 20, 28, 32, donde dice que velen por todo el rebaño, porque hay lobos rapaces. ¿Para qué un lobo va a un rebaño? Para llevarse a una oveja. ¿Y para qué se la quiere llevar? Para comérsela. Así que por lo tanto, el hecho de que un lobo, ¿cierto?, esté dentro de un rebaño no es una buena posibilidad de que ocurra algo bueno. ¿Okay? Entonces, dice en los Hechos de los Apóstoles, dice que velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Qué lindas esas palabras. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿La partida de quién? De Pablo. ¿Ok? De Pablo. Y aún entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Yo conozco algunas personas que han ido y han creado una iglesia en un shopping porque consideran de que es la mejor forma de ganar dinero. Las conozco. Sé quiénes son. Y hay gente que va a esa iglesia y lo sigue. Lo sigue. Entonces, veren y recuerden que durante 3 años de noche y de día no ha cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora les encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia que tiene poder para construir el edificio y darles la parte por herencia que les corresponde. Cuidado con los lobos. Cuidado. Después nos fuimos a San Lucas 22, 31, 32, donde dice que Satanás quiere hacer daño y Jesús ha rogado para que no haga ese daño. ¿Ok? Donde dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero ya he rogado por ti, y para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando tú hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Satanás no tan solo pidió para zarandearlos, también pidió permiso para hacer el mal dentro de la iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Y ustedes se han dado cuenta que desde que Jesús fundó la iglesia, ¿ok?, no han parado los ataques contra la iglesia. No han parado los daños que han querido hacer. No han parado absolutamente nada en tratar de hacer más y más daños a la Iglesia Católica. Tanto por dentro como por fuera. Porque por dentro han habido sacerdotes que no han sido los más buenos. Como también así han habido obispos y papas. No me crea a mí,
busquen los libros, vean el internet, ahí puede encontrar. No son mis palabras, están ahí, no son inventos míos. No estoy tratando de convencerle a ustedes de algo, estoy tratando de que usted aprenda y sepa de que en la Iglesia Católica también han habido problemas dentro de la Iglesia. Y eso ha sido por consecuencias de que Satanás siempre ha querido destruir la Iglesia de Jesucristo. La ha querido destruir y no parará nunca, jamás, de ver la forma de poderla destruir. Lo ha intentado con los papas, lo ha intentado con los sacerdotes, lo ha intentado con las religiosas. Miren ahí lo que les conté la vez pasada. Cuando Lutero, un sacerdote católico, que no le gustó muchas cosas que estaba haciendo la Iglesia Católica, pues llegó, se separó. Y lamentablemente no es que él se haya separado, es que él se llevó a mucha gente, obispos, cardenales, se llevó a sacerdotes, religiosos, hermanos, hermanas, se llevó cantidad de gente y creó la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana. Entonces, todo eso ¿para qué? Para hacer daño. Para hacer daño. Miren, yo les voy a ver. Por favor, busquen un lápiz y un papel para que ustedes puedan ver esto. ¿Ok? Yo les tengo una lista aquí de quién fundó la iglesia que hoy existe. Las diferentes iglesias. Las diferentes en el mundo entero. Aquí la tengo. ¿Ok? ¿Quién fundó cada iglesia? Año y persona. País. ¿Ok? Para que usted sepa. Si usted no sabe, ahora lo va a saber. Puede anotar para que usted pueda saber. Para que en el día de mañana usted diga, no, es que vinieron los episcopales. Y usted sabe, dice, el episcopal se fundó en tal año con tal persona en tal país. ¿Ok? Dice así. Los adventistas, la iglesia adventista, la fundó William Miller, aquí en Estados Unidos, en 1818. 1818. Vaya anotando, ¿ok? Los adventistas. El adventista del séptimo día la fundó Helen de White, G. de White, aquí en Estados Unidos, en el año 1863. 1863. Los anglicanos, ¿quién la fundó? Enrique VIII, en Inglaterra, en 1534. Yo les conté la historia, ¿verdad? De Enrique VIII. Cómo es que él se separa de la Iglesia Católica y funda esta iglesia anglicana en Inglaterra, que es donde pertenece, ¿cierto? Donde pertenece la reina, el rey de Inglaterra, o sea, los reyes, ¿no? A esa religión pertenecen, a los anglicanos. Y fue creada por Enrique VIII, ¿cierto? En el año 1534. Es una de las más antiguas. Ya veremos cuál es la más antigua. Pero una de las más antiguas, 1534. Y fue por Enrique VIII. Debido a que Enrique VIII quería que su matrimonio se anulara, porque quería casarse con una mujer que no podía casarse. Pero como el Papa no le dio permiso, porque él era un rey, y el Papa no le permitió eso, y dijo, pues entonces yo me separo de la Iglesia Católica, fundo mi propia iglesia y ya. Y así anulo mi matrimonio y me caso con la que yo quiero. ¿Ok? Bien. La Bautista. John Smith, Inglaterra,
1606. 1606. La Casa de Dios. Samuel Ruiz, Torreón, México. En 1980. 1980. Estamos hablando de acá. Yo llegué aquí a este país en 1988, o sea, 8 años antes que yo me viniera para acá. Castillo del Rey, Roger Walcott, Monterrey, México, en 1978, 2 años antes que la Casa de Dios. Ciencia Cristiana, Mary Baer, aquí en Estados Unidos, en 1821. Ciencia Cristiana. Ciencia. Congregacional, Robert Brown, Inglaterra, 1631. Discípulo de Cristo, Thomas Campbell, aquí en Estados Unidos, 1763. Ejército de la Salvación. Ejército de Salvación. William Booth, en Inglaterra, 1878. Episcopaliano. Un grupo. Se reunieron un grupo. La fundaron aquí en Estados Unidos en 1785. Espiritualismo, Roque Rojas, México, en 1880. La Iglesia de la Unificación, San Jan Moon, en Corea, 1954. La Luterana, Martín Lutero, Alemania, eso fue en Alemania, 1521. Él se separó de la Iglesia Católica en 1517. Fundó, se preparó, hizo todo lo que tenía que hacer y fundó la Iglesia Luterana en 1521. ¿Ok? Luz del Mundo, Aarón Joaquín Flores, Guadalajara, México, 1926. La Metodista, John Wesley, aquí en Estados Unidos, 1791. La Menonita, Menon Simons, Holanda, 1543. La Mormona, el mormón, Joseph Smith, aquí en Estados Unidos, en 1830. Yo me conozco muy bien esa historia. ¿Ok? Mi familia era mormona. Yo la conozco muy bien. Nazareno, un grupo, aquí en Estados Unidos, en 1919. El Niño de Dios, David Berg, aquí en Estados Unidos, 1950. La Pentecostal, un grupo, aquí en Estados Unidos, en 1905. Pentecostal, 1905. Y ellos se dicen que son la verdadera iglesia de Jesús porque en Pentecostés nació la iglesia. ¿Ok? Presbiteriano, John Knox, Inglaterra, 1560. Rosa Cruz, Spencer Lewis, aquí en Estados Unidos, 1915. Reformado, Calvino, Suiza, 1564. Sociedad Teosófica, Elena Blavatsky, aquí en Estados Unidos, 1875. Testigo Jehová, Charles Taza Russell, USA, aquí en Estados Unidos, 1876. ¿Ok? ¿Anotó? Espero que sí. Ojalá. Si no, me dice y lo vuelvo a repetir. Volvemos. Ya regresamos. No se vaya. ¿Ok? Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Bien, hemos regresado, ¿cierto? Para continuar con este bello tema que es la verdadera iglesia de Jesucristo. En el espacio anterior le di una lista
de las diferentes iglesias, quién las fundó, en el año que las fundó y en el país que las fundó. Una lista completa. ¿Ok? Ahora, fíjense una cosa. Dentro de esa lista hay algunas iglesias que son más veteranas, se puede decir, o sea, que tienen años, tienen siglos. Por ejemplo, la luterana con Martín Lutero, que fue en 1521. Esa es la más antigua. Esa es la más antigua. Esa es la iglesia más antigua. ¿Por qué? Porque fue en el año 1517 donde él se separa, porque él era sacerdote católico, se separa y funda, ¿cierto? Instaura la iglesia luterana en Alemania. ¿Okay? Así que por lo tanto, esa es la... Después viene Enrique VIII, parece que quería seguirle los pasos a Lutero. Viene Enrique VIII en 1534, que fue unos añitos después nada más, y crea la anglicana, la iglesia que, ¿cierto?, la religión que se ve en Inglaterra. Después está en 1560 la presbiteriana, y en 1564 reformado, la iglesia reformada de Calvino, que se hizo en Suiza, se fundó en Suiza. ¿Okay? Esas son las más antiguas. La menonita, que es de Menon Simons en Holanda en 1543. 1543. Esas son las más antiguas. Las más antiguas. Ya después ya saltan a 1700, que es la episcopaliano, en 1785. 1763, que es la discípulo de Cristo. En 1606, que está la de Inglaterra, la bautista, perdón. Y entonces después saltan para 1800. Algunas en 1800, el Testigo de Jehová, 1876. ¿Ok? La Testigo de Jehová. La Adventista, 1818. ¿Ok? La episcopal, el episcopaliano, episcopal, en 1785. ¿Me entienden? Y la católica, fundada por Jesús en Israel hace 2023 años atrás. 2023 años atrás. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Espero que haya podido anotar, ¿cierto?, las fechas. Yo tengo esa lista ahí porque en verdad hace falta. Porque de repente no falta quien viene a sacarme que la iglesia católica no es la iglesia verdadera de Jesús, como el de Señor en Facebook. Entonces yo tengo ya un respaldo. Yo pregunto primero, ¿cuándo se fundó tu iglesia? Hay algunas que se han fundado hace 2 años, 5 años, 20 años, ¿ok? Así que, bien. Entonces vamos a San Mateo 1:2, donde el poder de Jesús es entregado a los apóstoles y quién es nombrado primero de ellos. ¿Quién es nombrado primero de ellos? Pedro. ¿Y a quién se le entrega las llaves? A Pedro. ¿Ok? Ahora, fíjense, hay muchas iglesias en el mundo entero, muchas, miles, yo no sé cuántas son, pero miles de iglesias en el mundo entero. Porque hay que pensar que en la parte oriental también hay iglesias. Pero claro, ahí está la budista, está la islámica, está un sinfín de otras iglesias ahí, ¿cierto? Mahoma, y así. Entonces, hay muchas iglesias en el mundo entero. Y todas las iglesias dicen que tienen a Dios, que tienen a Jesús o a Dios. ¿Ok? Puede ser que sea así. Yo no lo pongo en duda. ¿Entiendes? Porque donde hay alguno, uno dice por ahí de que donde hay 2 o más congregados, ahí está Jesús. Puede ser que a lo mejor en alguna iglesia ¿cierto?, de los hermanos esperados pudiera estar Dios mirando todo lo que está haciendo.
o sea, que tienen a Dios. Pero hay solamente una iglesia que tiene las llaves del reino. Una. No hay ni una más. Hay una sola que tiene las llaves del reino de los cielos, entregada por Jesucristo a Pedro, que fue el primer papa. Y si ustedes analizan, ustedes verán que la única iglesia que tiene las llaves del cielo es la católica. Se dan cuenta que en la católica solamente existen los santos. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, entonces, bien, vamos viendo. En los Hechos de los Apóstoles 2, 41, 42, dice que todos lo escuchaban la palabra y se bautizaron. O sea, se hicieron bautizar para ser parte del pueblo de Dios. Y se bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Así se bautizaban. Bueno, vamos a ir entonces a continuar, ¿cierto? Vamos a continuar, vamos a continuar con los Hechos de los Apóstoles 9:3-5. 9:3-5. Dice así, ¿ok? La conversión de Pablo. Y mientras iba caminando, al acercarse a Dámaso, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió la voz. ¿Cuándo es eso? Cuando Pablo, ¿verdad? Saulo, que se llamaba Saulo, después pasó a ser Pablo, perseguía a los cristianos. ¿Ok? Él perseguía a los cristianos. Y no era para darle caramelo o galletitas, no. ¿Ok? No era para eso. Así que por lo tanto, Pablo era quien perseguía, y por esa razón Jesús, ¿cierto?, se interpone y le dice: ¿por qué me persigues? Porque claro, Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros, sus ovejas. Por eso a Pedro le decía: apacienta mis ovejas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Se lo decía a Pedro. En los Hechos de los Apóstoles 12:2-3 dice: un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la hora a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A Saulo y a Bernabé. ¿Ok? Saulo y Bernabé. Saulo, a pesar que no conoció a Jesús, es llamado apóstol por toda su sabiduría y todo lo que él hizo para que la gente se pudiera convertir al cristianismo, ¿cierto? Para que se pudieran convertir y pertenecer a la iglesia de Jesús. Y hizo mucho, hasta que fue decapitado, ¿verdad? Fue decapitado. En 2 de Timoteo 1, 2, 6, 1, 2 y después al 6, Pablo impone las manos sobre Timoteo. A ver, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Pablo le impone las manos a su hijo, cuya acción procede del Padre y de Jesús. ¿Ok?
del Padre y de Jesús. En 1 Timoteo 5, 21, 22, 5, 21, 22, dice, delante de Dios, de Jesucristo y de sus ángeles elegidos, te ordeno que observes estas indicaciones sin prejuicios y procediendo con imparcialidad. No te apresures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. A ver, el consejo de Pablo que le da, ¿cierto?, a la gente en la carta a Timoteo, ¿cierto? Timoteo, le da un consejo, no imponer manos a la ligera. ¿Y cuántas veces yo no he visto, tanto en otras iglesias como en la iglesia católica, cuando hermanos imponen manos a la ligera? ¿Cuántas veces yo he visto, cierto, la imposición de manos que se ponen? Fíjense que para imponer manos uno tiene que estar en la gracia de Dios. Si usted ha impuesto manos, ¿verdad?, sobre un hermano o una hermana, ¿usted lo ha hecho en la gracia de Dios o lo ha hecho así porque llegó el momento y hay que hacerlo? Porque le dijeron, ven, mira, impone las manos. Y tú impones las manos, haces una oración y ya. ¿Usted lo ha hecho? ¿Se ha puesto a pensar un poquito en eso? ¿Ok? Bien. Si ustedes ponen las manos a la ligera, la imponen sobre un hermano, a la ligera, o sea, no están en la gracia de Dios para imponer las manos, entonces se hacen cómplices de pecados ajenos. O sea, pudiera ser que los pecados de esa persona a quien usted le está imponiendo la mano pudiera ser traspasado a usted mismo. Se hace cómplice de los pecados ajenos. Es por ello que a todos aquellos que les gusta imponer manos en los retiros, en las iglesias, en las reuniones, en los eventos espirituales, deben tener cuidado, mucho cuidado al imponer las manos. Sobre todo, recuerden, tienen que tener la gracia de Dios, en uno, para poderla imponer. ¿Ok? Porque si no... Vamos a 1 de Timoteo 3.1. 1 de Timoteo 3.1. Vamos a ver el cargo de obispo. ¿Ok? ¿Cómo se elige un obispo? No un sacerdote, un obispo. ¿Ok? Es muy cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. O sea, por eso en la Iglesia Católica, ¿cierto?, cuando se ordena un sacerdote pasan años para que ese sacerdote pudiera ser elegido obispo. A lo mejor nunca es escogido. A lo mejor se queda siempre como sacerdote. Hasta ahí llegó. Así que por lo tanto, la persona que ha sido escogida para ser obispo, esa persona tiene que tener años de haber, ¿cierto?, de haber sido ordenado. ¿Ok? ¿Por qué se hace eso? Porque según la Biblia dice que es para que no, ¿cierto?, para que no se le vaya el orgullo a la cabeza.
¿Ustedes imaginan que un sacerdote que lleva 2, 3 años nada más de sacerdote y lo nombran obispo, cómo se hace a sentir esa persona? ¿Tendrá tiempo de espiritualidad? ¿Tendrá tiempo de preparación? ¿Tendrá tiempo de conocimiento? ¿Tendrá tiempo de tantas cosas que hace un sacerdote? No lo tiene. No lo tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a escoger un obispo. El cargo de obispo de la iglesia debe cumplir ciertos requisitos. Y una de ellas es ejercer el cargo con nobleza. Con nobleza. Y tampoco ser una persona que se haya recién convertido a la iglesia para prevenir consecuencias. Ustedes se imaginan también que una persona que, no sé, llegó a la iglesia católica hace un par de años, quiso ir al seminario, se metió en el seminario son 9 años, y cuando sale del seminario lo ordenan sacerdote y al año él ya quiere ser obispo. Y por alguna razón, no se sabe cómo, lo quieren hacer obispo. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Okay? Primero viene el servicio a los demás, para después, ¿cierto?, poder llevar un cargo bastante fuerte dentro de la comunidad. Vamos a 1 Timoteo 3:8. Vamos al cargo de diácono. El cargo de diácono. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas, que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura. En nuestra Iglesia Católica tenemos 2 tipos de diáconos. Está el permanente y el transitorio. ¿Cuál es la diferencia? Bien, sus cargos son el mismo. Los 2 son diáconos y hacen la misma función. Pero el permanente es aquella persona que con una cierta cantidad de edad, ¿cierto?, ya de una edad ya madura, ¿cierto?, lo ordenan diácono y se queda como diácono para toda la vida. Eso quiere decir de que esa persona a lo mejor también cumple con un trabajo y cumple con una esposa, una familia. ¿Ok? Es la persona que puede cumplir con eso. El transitorio no es así. El transitorio es un diácono que viene del seminario, que ya tiene 8 años. Tiene 8 años dentro del seminario. Haber estudiado filosofía y teología, entonces lo ordenan diácono por un año. Por un año. Y después de ese año lo ordenan sacerdote. Por eso le llaman transitorio. Porque va a cumplir, a pesar que va a cumplir la misma función que el permanente, pero solamente va a estar un año nada más en esa función. Nada más. Y después, ¿cierto?, a no ser que haya casos especiales. Hay casos especiales que a lo mejor el diácono tiene que estar 2 o 3 años por alguna razón. ¿Ok? Totalmente ajeno a lo que es la regla principal. Pero ha sucedido que hay diáconos que han estado un par de años, 2 o 3 años, y después de eso han sido ordenados sacerdotes. Así que hay que saber, ¿cierto?, la diferencia entre uno y el otro. Bien, vamos a ver en 1 Timoteo 5:17 los sacerdotes. Los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo los que dedican todo su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Hoy en día tenemos grandes sacerdotes que predican la palabra de Dios. Hay grandes, yo conozco muchísimos. Conozco varios sacerdotes que tienen, ¿cierto?, un don de la palabra, que pueden llegar a la gente muy bien y mueven masa, donde ellos van, la gente los sigue. Yo conozco varios, son tremendos. Entonces,
aunque han habido algunos que se han desviado, creyendo que ellos son los que dan grandes enseñanzas a los fieles, cuando en realidad es el don del Espíritu Santo lo que da esta posibilidad. Ahora, los obispos, sacerdotes y diáconos vienen a ser considerados por una descendencia de apostasía. Apostasía, o sea que son escogidos y elegidos, tal como fueron escogidos y elegidos los apóstoles. En otras palabras, no es que Mr. Pánfilo se levante un día y se nombre sacerdote, o diácono, o obispo, o pastor de la iglesia. Un obispo o algo de la comunidad, ¿no? Y comienza a impartir enseñanza. No es que de repente, de un día a otro, alguien llegó y dijo, hoy voy a ser sacerdote en mi comunidad y me voy a nombrar como sacerdote, pastor, y ya, y listo, y voy a impartir la palabra y ya. No, eso no es así. Eso no es así. Y ahí en la Biblia lo dice. En la Biblia está cómo se debe ordenar un diácono, un sacerdote, un obispo. Y en 1 Corintios 15, 8, 9, ¿cierto? Dice, por último se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo, a pesar de que no conoció y no fue reconocido por Jesús como apóstol, a él, ¿cierto? Después lo reconocieron como tal, ¿cierto? E incluso le hicieron un lugar los mismos apóstoles. ¿Ok? ¿Qué significa que Pablo diga el último de los apóstoles? No es que después no viniera más nadie, sino que es el que consideraba el peor de todos, el más indigno, el más malo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había perseguido a la iglesia de Jesús. Entonces, ¿Dios tiene iglesia? Por supuesto que sí. Y ya que el mismo Pablo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál era la iglesia de Dios? En aquel entonces se llamaban cristianos. Se llamaban cristianos. Pero como era universal, porque fueron a distintas partes del mundo entero, ¿cierto? Para crear una iglesia mayoritaria, entonces eso es universal. Y universal significa católica. ¿Ok? Y en San Mateo 28, 18, 20, le dice Jesús a los apóstoles, ir y hacer discípulos míos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Romanos 13:8, el que ama a su prójimo cumple toda la ley. O sea, que la única deuda con los demás sea el amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió con toda la ley. ¿Ok? Amar, todos podemos amar. ¿Ok? Todos podemos amar. La única forma de cumplir con la ley de Dios es la única. Señores, gracias, hemos terminado, así que para la próxima ya será un tema nuevo. Que les vaya muy bien dentro de la semana. Los veo el próximo lunes si Dios quiere. Gracias por todo. ¿Ok? Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.